Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pues agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar compartiendo con la iglesia. Y especialmente quiero agradecer al pastor José Manuel, aunque en esta mañana no está físicamente con nosotros. Quiero agradecer por la invitación. Cuando me hizo la invitación, le dije, José, déjame buscar el tiempecito. Hemos estado bastante ocupados. Déjame buscar el tiempecito y estaremos compartiendo con ustedes como familia y con la iglesia. En esta mañana quiero dejarte con una palabra. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo es menester que nuestro corazón se abra al trato de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Y sé que si en esta mañana dispones tu corazón, dispones tu espíritu para escuchar ciertamente lo que Dios tiene para tu vida, sé que algo puede ocurrir en tu vida en esta mañana. Te invito a abrir las Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6. Y quiero hacerlo bajo el título, La revelación aumenta la confianza. Segunda de Reyes, capítulo número 6, leemos del versículo número 8 al versículo número 15. Dice las Escrituras: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Esta es la pregunta que muchos de nosotros en ocasiones en nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de hacernos cuando hemos estado pasando por las noches más oscuras de nuestras vidas. Hay ocasiones donde nos hemos preguntado: Señor, ¿qué nos haremos? Cuando pensaba en esta porción de las Escrituras, meditaba. En una ocasión estaba en casa, se había saltado el breque, y cuando me levanto por la mañana estaba todo oscuro y quería andar y ciertamente no podía ver. Y recuerdo que de momento pensé y dije: ¿habré perdido la visión? Aunque estaba en mi casa, había cosas que no se me hacía familiar. Y comencé a andar y comencé a caminar con tremendo cuidado, pero lo hacía con el simple hecho de no caerme, con el simple hecho de no golpearme. De repente, cuando suben el breque, todo cambió por completo. Vino la luz, vino la claridad, y comencé a andar, y comencé a andar con tremenda confianza, como siempre había tenido la oportunidad de andar. ¿Por qué te hago esta simple ilustración? Porque esto yo lo veo reflejado en esta porción de las Escrituras, cuando dice la palabra del Señor que tenía el rey de Siria, dice que tenía guerra, dice la palabra, contra Israel, y dice que el rey se había sentado con sus comandantes, se había sentado con aquellos que llevaban adelante el ejército, y dice que habían estado tramando
habían estado buscando la estrategia, dice las Escrituras, para poder sorprender, en este caso, al rey de Israel. Y dice las Escrituras, deja bien claro que algo había estado ocurriendo. Dice que había un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que dice la palabra que estaba ungido. Había un hombre de Dios que tenía revelación. Había un hombre de Dios que escuchaba al Dios de los cielos. Había un hombre de Dios que conocía lo que era el secreto de Jehová, Dios de los ejércitos. Y a ese hombre le eran revelado las estrategias. A ese hombre le eran revelado todo lo que iba a acontecer. Y dice que el rey le dijo entonces a su equipo, le dijo, ¿habrá alguien entre nosotros que es algún traidor? ¿Habrá alguien entre nosotros que dice todo lo que hablamos en la cámara secreta? Y uno del ejército del rey le dice, no, rey, sino que Eliseo el profeta, dice, está en Dotán. Y todo lo que va a acontecer es revelado a través de la vida del profeta. Escúchame en esta mañana, iglesia. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia, cada día nosotros en el orden particular, cada uno en nuestras iglesias, en nuestros hogares y aún en las naciones, estamos necesitando tener una revelación mayor del Dios de la gloria. Y mucho más en un contexto de crisis, mucho más en un contexto de temor, mucho más en un contexto donde el mundo está sin esperanza. La iglesia necesita tener una revelación mayor, pero una revelación, ¿tú sabes qué? Una revelación que hable de que el Dios que te ha llamado, el Dios que te ha escogido, el Dios que ha puesto sus ojos sobre ti, es el Dios que es fiel al pacto que un día tuvo la oportunidad de hacer con cada uno de nosotros. Ahora necesitamos que nuestros ojos sean abiertos en el nombre poderoso de Jesucristo. Había estado ocurriendo algo cuando miro esta palabra del Señor. Dice que mandaron a prender, en este caso al profeta, mandaron a prender al hombre de Dios. Se había creado una estrategia. El rey de Israel, por tal de cuidar su corazón, por tal de cuidar su propia vida, dice la palabra en el versículo número 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, dice, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Pero quiero que me puedas escuchar ahora. Nosotros como iglesia no podemos perder de vista que estamos en medio de una guerra. Pero estamos en medio de una guerra. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados. Nuestra lucha es contra potestades. Y necesitamos en los días que estamos viviendo, necesitamos la revelación del Dios de los cielos a favor de tu vida y a favor de mi vida. Dice la palabra del Señor que ¿dónde era que estaba el profeta cuando mandaron a buscarle? Dice la palabra que el profeta estaba en Dotán. La palabra Dotán en el hebreo significa dos pozos. Y era una ciudad que estaba amurallada. Y ahora vemos al profeta que está en esta ciudad. Y cuando se habla de pozo, se habla de bendición. Cuando se habla de pozo, se habla de agua. Cuando se habla de pozo, se habla de la presencia de Dios. Cuando se habla de pozo, ¿de qué se habla? Se habla de que había un hombre que intimaba. Se habla que había un hombre que estaba en el lugar correcto para la gloria y la honra del Señor. Y estando en ese lugar, el Dios de los cielos tenía la oportunidad de hablarle. Necesitamos en los días que estamos viviendo acercarnos a los pozos de Dios, iglesia del Señor. Necesitamos cavar profundo. Necesitamos sumergirnos en la presencia del Dios de los cielos para que solamente Dios, a través de su santa y bendita palabra, Dios pueda seguir guiando cada una de nuestras vidas. Te digo en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor, te pregunto en esta mañana, ¿lo necesitas tú? Este hombre estaba en Dotán, pero dice la palabra que había guerra entre los sirios e Israel. Y te pregunto en esta mañana, ¿quién de nosotros no tiene guerra? ¿Quién de nosotros no está batallando con nuestro matrimonio? ¿Quién de nosotros no está batallando con la finanza? ¿Quién de nosotros no está batallando con un hijo que un día se apartó de la fe? ¿Quién de nosotros no está batallando contra las mismas tinieblas? Yo creo que cada uno de nosotros, pero quiero decirte algo en esta mañana, tú necesitas una sola cosa para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor en el versículo 12,
Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel, dice, las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. A mí ese año me aconteció algo, escucha esto. Me convierto, no estaba convertido todavía. Visitaba una célula, pero la realidad era que no estaba convertido. Y recuerdo que los misioneros que iban al lugar donde vivíamos, cada vez que el misionero llegaba, me decía la palabra exacta de lo que estaba viviendo y de lo que había estado aconteciendo en mi vida. Y especialmente en las crisis que había en mi matrimonio. Y un día me puse contento, como se dice, y le dije a mi esposa: fíjate lo que te voy a decir. Yo no quiero que tú le digas más a los misioneros lo que está pasando entre tú y yo. Y me dice: Yogi, dice, yo no he comentado nada. Yo no he dicho nada. ¿Por qué tú piensas de esa manera? Y le dije: porque cada vez que me ve, siempre me dice lo mismo. Con el tiempo, cuando me convertí, tuve la oportunidad de aprender algo. Y es que Dios es el Dios que habla. Que Dios es el Dios que ve. Y que Dios va a usar los dones dentro del cuerpo muchas veces para Dios revelar aún lo oculto que está en el corazón de cualquiera de cada uno de nosotros. Y esa fue mi experiencia. Y esa fue la experiencia también en este caso del profeta, cuando revelaba en este caso todo lo que estaba a punto de acontecer. Dice la palabra del Señor en el versículo número 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carro. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Dice la palabra del Señor. Y me llama la atención cuando miro la palabra algo. El profeta tenía la oportunidad de ver cada vez que se estaba tramando una trampa, en este caso contra el rey de Israel. Ahora está el profeta. Y cuando está el profeta, cuando uno mira la palabra del Señor, también te pareciera como si Dios no le hubiese en este caso avisado al profeta de todo lo que se estaba tramando. Pero no era la realidad, sino que la realidad era otra. La realidad era que el mismo profeta que tenía la oportunidad de hablar con Dios, el mismo hombre que tenía revelación de parte del Señor, era el mismo hombre que había ganado en confianza, que había ganado en posición delante del Dios de los cielos, y sabía algo. Y sabía que como mismo Dios tenía la oportunidad de avisarle lo que estaba a punto de acontecer, ese era el mismo Dios que ahora también se le revelaba de una manera mucho más especial. Era el mismo Dios que tenía la oportunidad de hablarle al profeta en lo privado, y que era lo que podía acentuar sobre la vida del profeta. Que aun cuando un ejército venga contra ti, no temerás. Aun cuando se levante en guerra contra ti, tú permanecerás confiado en aquel que solamente te ha llamado. Iglesia del Señor, quiero que me puedas escuchar. Este es el contexto. Pero es el contexto de un hombre que ha conocido a Dios. Es el contexto de un hombre que ha ciertamente intimado con la presencia del Señor. Es el contexto de un hombre que tiene revelación. Es el contexto de un hombre que en lo secreto ha tenido la oportunidad de escuchar a Dios. El contexto de un hombre que tenía dos opciones. Tenía la opción, aun cuando tuvo la misma revelación como mismo la tenía acerca de lo que iba a acontecer con el rey de Israel. El contexto de un hombre que tenía la opción también de salir huyendo o permanecer en el lugar donde estaba en Dotán. Escúchame por un momento. A veces cuando llegan los días de crisis, los días más duros de nuestras vidas, te pregunto en esta hora, ¿en qué te refugias? Hay algo que me está preocupando, y la semana pasada le hablaba a la iglesia y le decía que ahora se está levantando otra ola más en relación a la pandemia. Y le decía a la iglesia, hay algo que veo que viene. Y es que como mismo la iglesia tiempo atrás fue sacudida
le decía a la iglesia: no se dejen atrapar por el espíritu de temor. No digo que no sea realidad todo lo que se ha estado viviendo, pero sí le llamaba la atención y le decía: este es el tiempo, sobre todas las cosas, de confiar y afianzarnos mucho más en la presencia del Dios de los cielos. El profeta sabía toda la estrategia. El profeta tenía la opción de salir huyendo, o la opción de quedarse. Y dice en las escrituras, en versículo 15: y se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carro, dice la palabra del Señor. En Cuba hace unos años pasó algo, y Cuba tenía una moneda que le llamaban el peso cubano, así le llamaban. Y de repente, así de la noche a la mañana, la nación se acuesta a dormir, la nación, es tiempo de descansar. Y cuando se levanta en la mañana, ¿qué fue lo que pasó? Habían hecho todo un cambio de moneda durante el resto de la noche. Habían hecho un cambio. Pero ¿tú sabes por qué lo hicieron? Para no darle tiempo, en este caso, a los que tenían un poco de plata, que tuvieran la oportunidad de cambiarlo y de negociar. Y el pueblo comenzó a quejarse, y veíamos que era la estrategia más diabólica que de por año ha existido. Lo que tú has estado trabajando, lo que tú has estado sangriando, de hoy para mañana hay un cambio. Y esto es lo que acontece en esta porción de la palabra del Señor. El factor sorpresa, lo inesperado, cuando llegan ocasiones a cada una de nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros en un momento determinado, sin esperarlo, llegó la crisis financiera abriendo una brecha en cada uno de nosotros? ¿A cuántos de nosotros en un momento determinado en el matrimonio, cuando mejor parecía que estaba el matrimonio, cuando más te entregaba, cuando más te daba a tu pareja, el factor sorpresa aparece en un momento determinado y fue un matrimonio que se quebró? ¿En cuántos de nosotros en un momento determinado, con la salud 100% al día, el factor sorpresa en un momento determinado quebró la salud? Y esto me habla que es algo parecido a lo que aconteció en este caso, en esta porción de la palabra. Cuando se había acostado el criado y se había acostado el profeta, todo estaba bien. Pero el enemigo buscó el momento exacto, el momento de las tinieblas, para trabajar y sitiar a la nación de Israel. Estamos viviendo días de tinieblas. Pero en estos días, Dios está llamando a la iglesia a que la iglesia encienda la lámpara. La iglesia puede ser encendida en la presencia del Señor cada día o mucho más, para poder ver mucho más allá, aún las cosas futuras y las cosas que están a punto de acontecer sobre el mundo, iglesia del Señor. Algo acontece. Vemos al profeta que está seguro, al profeta que está confiado. Pero cuando miramos al siervo del profeta, vemos ahora otra reacción en el siervo del profeta. Dice la palabra del Señor: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carro. Y entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice la palabra del Señor. Y quiero regalarte algunos principios en esta mañana para afirmar tu vida. Lo primero que quiero regalarte es que dice la palabra que el profeta, en este caso Giezi, le dice al profeta, Señor mío, ¿qué haremos?
Y el primer principio que quiero regalarte es que los días que estamos viviendo no podemos caminar solos, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Mi hermano, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Decía Juan, ahorita hablaba y decía que acerca de la necesidad que tenemos de caminar juntos. Y es una necesidad que creo que tenemos dentro de la iglesia del Señor, caminar juntos en el matrimonio, caminar juntos dentro del pueblo del Señor, caminar juntos, escucha, no con aquellos que continuamente están atentando contra tu fe, con aquellos que pueden hacer que tu fe mengue, sino aquellos que hasta cierto punto pueden ayudarte a que la visión espiritual de tus ojos sean abiertos en el nombre poderoso del Señor. Dice que le dijo, Señor mío, y le dice, ¿qué haremos? Como diciendo, yo solo no puedo, yo te necesito, vamos a hacerlo juntos. Y dice que, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice la palabra del Señor. Esto parece una locura. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que no tenga miedo? Cuando realmente lo que yo estoy mirando es todo un ejército a caballo, es todo un ejército que ha sitiado toda la ciudad. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que no tenga miedo? Cuando lo que está delante de mis ojos ciertamente es una realidad. A veces nos dejamos ministrar más por la realidad que estamos viviendo que por las promesas del cielo. Y Dios está buscando una iglesia que más que dejarnos ministrar por las circunstancias y por lo que estamos viviendo, iglesia del Señor, nos dejemos ministrar, ¿tú sabes por qué? Por cada promesa que Dios ha tenido la oportunidad de hacerte a ti y Dios ha tenido la oportunidad de hacer también para con mi vida. Pero hay algo, depende si lo crees en esta mañana o no lo crees. Yo creo que durante mucho tiempo Dios ha traído palabras sobre esta congregación. Y creo que Dios ha traído palabra en lo personal sobre muchos de cada uno de ustedes que están sentados en esta mañana en la casa de Dios. Pero como mismo también te digo eso, te digo también que el enemigo viene, ¿tú sabes para qué? Para enturbar, para dañar los sueños, para parar el propósito de lo que Dios ha destinado para con tu vida, y Dios también lo ha destinado para con mi vida, pero nos corresponde a nosotros en estos días, en este instante, alinearnos con la presencia del Señor. Dice que el profeta le dijo, no tengas miedo. Si algo paraliza al ser humano, ¿tú sabes qué cosa es? El miedo, el temor, paraliza al ser humano, y mucho más cuando no tenemos la oportunidad de ver lo que está a punto de acontecer. He tenido momentos en mi vida. Dame un poquito de agua, por favor. He tenido momentos en mi vida que alivio. He tenido momentos en mi vida donde he atravesado tiempos de crisis. He tenido momentos en mi vida de luchas, de batalla. Momentos donde muchas veces me he puesto a mirar más las circunstancias, más el problema que tengo delante de mí, que apoyarme en las promesas de Dios. Y cuando Dios ha traído revelación en un momento determinado, he salido de la condición en la cual el enemigo ha querido ponerme en muchos momentos. He vivido crisis con mis hijos. En una nación que no es mi nación, en una nación donde nos hemos preguntado, Señor, ¿qué haremos? He vivido crisis con la finanza. Porque entramos a la nación con una condición en la cual el contrato de trabajo no nos permitía trabajar y tenía que buscarte la vida, y todo eso lo hemos experimentado.
He vivido crisis emocionales. He vivido crisis donde me he desequilibrado en un momento determinado. Porque somos humanos. Porque muchas veces lo que vemos es al pastor, pero no vemos a un hombre de carne y hueso con necesidades como también la tienes tú y también la tengo yo. Pero en medio de la crisis, Dios ha tenido la oportunidad de ministrar también a mi espíritu. Momento donde Dios ha usado a alguien para darme una palabra. Momento donde Dios ha usado la misma palabra de Él para ministrar lo más profundo de mi interior. Momento donde Dios ha usado a mis hijos. Momento donde he tenido que tomar la decisión. Señor, ¿me levanto o me muero en el lugar donde estoy? Yo no sé cuál es la crisis que hoy tú estás viviendo. Yo no sé qué es lo que hoy amenaza tu vida. No sé qué es lo que amenaza a tu familia. Pero en esta mañana, si algo puedo decirte de parte del Señor, es lo siguiente. Dice en el versículo número 16, Él le dijo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una de las cosas que me encanta del Señor es que Dios no es como nosotros los hombres. Nosotros los hombres a veces cuando vemos a alguien que cae en la batalla le abandonamos y le dejamos herido. Dios lo hace diferente. Dios viene, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te da vida. Dice la palabra del Señor que se le dijo al criado, se le dijo, más son los que están con nosotros. Y aunque tú no veas en el orden natural las cosas que están pasando, aunque tú no veas en el orden natural quizás en esta mañana ángeles en este lugar, yo te aseguro en el nombre poderoso de Jesucristo que en esta mañana hay ángeles en esta casa en el nombre poderoso del Señor. Aunque en medio de las circunstancias, lo que estás viviendo, no veas, te aseguro en esta mañana que Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado y que Dios también ha estado ahí para socorrerte y para bendecirte. Dice la palabra del Señor y quiero regalarte un principio. El versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea, dice la palabra del Señor. Había temor, este hombre tenía temor. Pero me llama la atención cuando es ministrado aún por el mismo, por el profeta, y le da una palabra y le dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Dice la palabra que el profeta hizo algo, dice que y oró Eliseo. Y es el primer recurso, es el segundo recurso, es el tercer recurso, es el único recurso que nosotros tenemos como iglesia en medio de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál? Meternos en la presencia de Dios Todopoderoso. En esta mañana te digo, y no quiero confrontar vida de oración. A veces decimos que si tenemos que orar 1 hora, si tenemos que orar 2 horas, no es lo que vengo a decirte. Sino lo que vengo a decirte es que en cada circunstancia, en todo lo que puedas estar viviendo, que la oración, antes que todas las cosas, Dios puede hacer lo primero a través de tu vida y a través de mi vida. ¿Y cómo lo experimentamos? A través de la oración en el nombre poderoso del Señor. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos, dice la palabra del Señor, dice, para que vea. Cuando los ojos están cerrados nos quejamos. Cuando nuestros ojos están cerrados nos quejamos. Cuando nuestros ojos están cerrados a la realidad del mundo espiritual, nos cuesta trabajo creer.
Nos cuesta trabajo entender. Nos cuesta trabajo aferrarnos a las promesas del Padre. Pero el profeta hizo algo. Dice que el profeta oró al Señor y dijo: te ruego, Jehová, dice, que abra los ojos. Cuando los ojos del Espíritu son abiertos, escucha. Aunque no cambie la realidad de lo que hoy por hoy estás mirando, tu espíritu es afirmado. Y tú sabes de que el Dios de los cielos es el Dios que sigue controlando. Es el Dios que bendice. Y es el Dios que, como otras veces te ha sacado de todo lo que has estado viviendo, Dios te sacará una vez más. Te pregunto en esta mañana, ¿y por qué no confías? La revelación de Dios, o una revelación fresca de la presencia del Señor, debe aumentar nuestra confianza en el Dios de los cielos. Y yo la necesito todos los días de mi vida. Te pregunto en esta mañana, ¿la necesitas tú? Dice la palabra del Señor: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos, dice, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, dice la palabra. Aquí hay algo que a mí me llamaba realmente la atención y Dios me ministraba. El profeta ora a Dios y dice: Señor, yo te ruego que tú abras los ojos de este hombre. El profeta Giezi había estado mirando todo el ejército que había estado acampando, todo el ejército que había estado sitiando toda la ciudad, lo había estado mirando. Ahora se le dice, el profeta dice: te ruego que abra los ojos. Y dice que algo ocurre, dice que Giezi ve al ejército que viene hacia él. Y yo pensaba un poquito y yo me decía: si soy yo, ¿cuál sería mi reacción? Porque nos cuesta a veces trabajo creer en lo espiritual, en el sentido que a veces creemos más en lo natural, en lo que vemos, que en lo espiritual. Él vio un ejército que venía, dice la palabra, hacia él. Y hay algo que la palabra me enseña, y es que cuando el ejército venía, no huyó, sino que confiado en la nueva revelación que ahora había estado teniendo, confiado en lo que ahora había tenido la oportunidad de ver, ¿qué hizo? Permaneció, y Dios hizo algo. Dios hizo un milagro para él. Te pregunto en esta mañana: ¿Dios tendrá un milagro en esta mañana para tu vida? ¿Dios tendrá un milagro en esta mañana para tu vida? Necesita que los ojos del Espíritu sean abiertos entonces a la presencia de Dios de los cielos. Te pregunto en esta mañana: ¿cuáles son las áreas? ¿Qué es lo que no te deja ver la gloria de Dios en medio del contexto de lo que tú estás viviendo? En medio de tus batallas, en medio de tu guerra, en medio de tu desierto, que solo tú lo conoces, ¿qué es lo que no te deja ver? La gloria del Señor. Dios quiere traer una revelación nueva a tu vida y también a mi vida. Recuerdo hace unos años, estábamos viviendo una crisis tremenda con la finanza, y habíamos salido los jóvenes, pertenecía a la directiva nacional de jóvenes en Cuba, y habíamos salido a bendecir a otras iglesias, otros ministerios. Y recuerdo que tenía, vamos a poner unos 4 euros más o menos, equilibrándolo con la moneda de Cuba en aquel entonces. Y llegamos a casa de un pastor, y el pastor que iba al frente del equipo decía: bueno, los hermanos que
dice, al que Dios inspire que tenga la oportunidad de bendecir al pastor fulano, dice, con una palabra. Y los pastores comienzan a recibir palabra de Dios y comienzan a dar palabra. Y yo me había quedado de último. Y Dios comienza a tratar conmigo. Y Dios me dice, lo que tienes, dáselo. Comienza la guerra, comienza el conflicto. Dios me sigue hablando, me dice, lo que tienes, dárselo. Señor, el dinero que tengo, lo tengo porque dentro de una semana, ese día 14 de febrero, quiero bendecir a mi esposa con algo. Lo que tienes, dáselo. Me puse a buscar palabras en mi mente, me puse a buscar palabras en las escrituras y la palabra no aparecía. Me paro, me acerco al hermano y lo que tenía se lo echo en el bolsillo. Y aquel hermano fue quebrantado de momento. Rompió a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Y luego me testificaba, me decía, dice, pastor, dice, no tenía ni para comprarle la leche a mi hija. Rápidamente Dios me habló y Dios me dijo, yo soy Jehová Jireh. Y quiero que aprendas a confiar en mis promesas. Necesitas una revelación mayor de mi presencia para con tu vida, para que siempre sepas que yo soy el Dios fiel. Por un momento pensé, dije, son cosas que vienen, son cosas de mi mente, porque somos tan incrédulos. Dije, son cosas de mi mente. No pasaron 30 minutos y mi esposa me llama. Anterior a eso me dice otro pastor que estaba en el grupo, me dice, lo que tenía lo viste, dice, ¿y con qué vas a comprar tu regalo ahora a tu negra? Me dice así. Le dije, Dios proveerá, Dios proveerá. A los 30 minutos mi esposa me llama, me dice Yoyi, mi esposa cariñosamente me dice Yoyi. Solamente se lo permito a ella. Primero cogí y le digo al pastor que era el tesorero, le dije, no, y le dije, ¿tú me prestas $4 y yo después te lo devuelvo? Y me dice, ¿y para eso tú das para luego pedir prestado? Si conoces a ese personaje, se quedan locos. Se los digo así. Y recuerdo que me lo da y no pasó 30 minutos y mi esposa me llama y me dice, Yoyi, me dice, tengo una noticia para ti. Digo, dime. Dice, ¿tú sabes quién nos mandó? Dice, $500 y unos libros. Digo, ¿quién? Dice, Daniel del Vecchio. Y yo me quedé y dije, ¿quién? Que no lo conocíamos. Son conexiones divinas de esas que Dios hizo. De momento. Y le dije al pastor, le dije, ¿tú sabes qué fue lo que aconteció? Le dije, mi esposa me acaba de llamar y me ha dicho que Dios me bendijo con esto. Dice, negro, no lo creo. Le dije, pues sí, a Dios le ha placido bendecirme. Pero escucha, lo que quiero que puedas entender algo. Y es que aquel día yo tuve una nueva revelación de Dios para con mi vida. Yo soy el Dios que suplo a tu necesidad. Vivimos un tiempo donde pensé que mi esposa se moría. Expectoraba sangre y perdió muchos, pero muchos kilos. Me paraba delante de la cama y tan solo la miraba y salía al patio y lloraba como un niño y le decía, Señor, tú dices que tú eres fiel, Señor, haz un milagro. Y pensaba nada más que en los niños. Dios le habló y Dios le dijo, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Dios que te sana. Cuando he vivido momentos de batalla, momentos de guerra profunda, Dios también se me ha revelado diciéndome que eres el Dios que pelea a favor mío y a favor de los míos. Y en esta mañana quiero dejarte con esto.
necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Porque así como mismo los sirios estaban sitiando a Israel, el enemigo no descansa. Y el enemigo viene por tu vida. El enemigo viene por mi vida. Y en medio de estos tiempos necesitamos entender algo. Y es que Dios quien pelea tu batalla. Que Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. Dios no te ha desamparado. Que Dios que un día puso los ojos sobre ti. Ese Dios que permanece fiel hasta los últimos días de cada una de nuestras vidas. Te pregunto en esta mañana, ¿lo crees tú? Giesi dijo, ¿qué haremos? Y quizás en lo que estás viviendo te pregunta, Señor, ¿qué haré? Consejo número 1 que te doy. Busca, apégate a un hermano que te quiera. Apégate a un hermano que te ame. Apégate al cuerpo. Oren juntos. ¿Estás conmigo en esta mañana? Consejo número 2. Cuando te apegues a alguien, que te apegues a alguien que te afirme. Alguien que te levante. Alguien que te diga, levántate en el nombre del Señor porque tú puedes. En nuestra fuerza no podemos, pero el Dios de los cielos sí puede ayudarnos. Consejo número 3 que te doy en esta mañana. Pídale a Dios, Señor, que mis ojos se puedan abrir a la realidad del mundo espiritual, porque tú eres real. Oro en esta mañana para que Dios pueda bendecirte mucho más de lo que Dios te ha bendecido hasta este día, Iglesia del Señor. Oro en esta mañana en el nombre poderoso del Señor, para que vengan tiempos nuevos sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre tu salud, para que no seamos atrapados en toda esta ola de temor que hoy por hoy el mundo está viviendo. Oro en esta mañana para que Dios sea todo lo que tú necesitas y yo también necesito. ¿Qué haremos? Hay algo que puedes hacer. Entra a la presencia de Dios Todopoderoso. Y que Dios abra tus ojos para ver que más son los que están contigo que los que están a nuestro alrededor. Quiero pedirle al grupo Alabanza, por favor. Eliseo no oró para que cambiara la situación, sino para que fueran abiertos los ojos. Nosotros queremos que la situación cambie, pero muchas veces Dios permite las crisis en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra finanza, con nuestros hijos. Dios lo permite con un propósito. Eliseo tenía su campamento en Dotán. Y en este lugar, tiempo antes había ocurrido algo. En Dotán los hermanos de José le despojaron de su túnica,
le echaron en una cisterna y le vendieron. Pero al final entendió algo, y fue que todo el proceso, ¿para qué fue? Para preservación de vida. Eliseo, Giesi, en Dotán fueron ministrados por los ángeles. La pregunta es, ¿y qué me dice de José? Dios nunca le dejó. Dios nunca le desamparó. Porque así como un padre no abandona, así como un padre no deja a un hijo, Dios tampoco abandona a sus hijos. Y en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, solo tú sabes lo que estás viviendo. Pero te digo en esta mañana, el Dios de los cielos está contigo. El Dios de los cielos está contigo. Y Él es el que pelea tu batalla. ¡Aleluya! Solamente en esta mañana te digo, cree a la palabra. El profeta, cuando le decía al rey lo que estaba aconteciendo, el rey creía, y de esta manera el rey cuidaba su vida. Crea la palabra del Señor. Aunque hoy no vea, aunque el cielo parezca que es de bronce, crea la palabra. No te sueltes de la palabra, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Él les guarda, Él les cuida, Él les defiende. Vamos a adorar al Señor por un momento. No sé qué tiempo he compartido, pero vamos a adorar por un momento y luego oramos.